La fundación del Salto se hizo, pues ya tiene más de 100 años, un poquito más de 100 años, y se debió precisamente a eso, su potencial, su enorme riqueza. Y te decía que tanto forestal como mineral, incluso la riqueza mineral, eh, pues contribuyó a la edificación del Palacio de Zambrano en, en Durango. De aquí se sacó grandes cantidades de oro y plata de esta región. Y, y bueno, esa riqueza en poco tiempo eh, pues atrajo la atención de propios y extraños. Aunque a los propios pues no, no tenían el recurso, no tenían el capital para invertir. En cuanto a los extranjeros a ellos sí se les dio toda clase de facilidades, se les otorgaron créditos, se les concesionaron bosques, se les vendieron terrenos a precios completamente irrisorios y en poco tiempo estaba constituido un campamento maderero. Eh, y comenzó con dos aserraderos, dos pequeños aserraderos, establecidos en parajes, uno denominado el Pájaro y otro el Muerto. Esos dos aserraderos poco a poco se fue haciendo un pequeño conglomerado con calles asimétricas, sin ninguna urbanización, y atrajo la atención de otras personas. En poco tiempo estaba constituido un aserradero más grande todavía, yo creo que el más grande de América Latina. Ese aserradero eh, atrajo la atención de personajes de todas partes del mundo. Y en poco tiempo también llegaron aquí ingleses, norteamericanos, suizos, rusos, alemanes, polacos, austriacos. Entonces nuestro pueblo tuvo una gran diversidad, tanto cultural como de razas. Eso influyó muchísimo. Eh, Debo de mencionar que, pues, aparte de todas esas razas, lógico, la mexicana. Mis padres llegaron aquí atraídos por esa riqueza, esperando tal vez otra cosa. Mi padre venía de la ciudad de Durango, Durango capital, y mi madre del estado de Zacatecas, huyendo, huyendo de la pobreza extrema que les dejó una guerra cristera. Entonces aquí se conocieron, formaron una familia y se establecieron en un rincón del campamento al que se le denominó la Máquina Vieja, en la colonia Morelos. En esa parte del campamento yo recuerdo que había un pequeño terreno en donde la familia, para complementar su economía, porque no fue lo que ellos esperaban, para complementar su economía, pues se dedicaban a sembrar maíz, frijol, papa, calabaza, pero tenían que esperar hasta el fin de temporada para cosecharla. Entonces, para esta temporada de lluvias, mi padre comenzaba a colectar hongos comestibles. Eh, la especie de hongo que él colectaba era el Amanita cesárea, y a nosotros nos enseñó a diferenciarla, a conocerla bien. Él nos mostró cuál era, y a diferenciar otra especie que para él era venenosa, que en realidad es tóxica, pero para él era venenosa, y incluso la gente de aquí los conoce como hongos de víbora.
Me estoy refiriendo al matamoscas, o sea, la manita muscaria, y que muchas veces se confunden con el amanita cesárea, porque cuando llueve mucho se le caen los puntitos que tiene en su parte superior debido a las lluvias y se confunden bastante con los amanitas cesárea. Lo único que lo diferencia es las láminas que están en la parte inferior de los hongos, unas son blancas y otras amarillas. Eh, ¿Cómo se enseñó mi padre? ¿O quién le enseñó si él venía de la capital de Durango? Pues yo creo que de la misma forma en que de alguna manera yo enseñé a otras personas. Y es que en mis labores como forestal, yo comencé a trabajar para una empresa que se llama Productos Forestales Mexicanos en Santiago Papasquiaro, Durango. Cuando nos subían a la sierra, nos subían por brigadas y nos asignaban un cocinero. Ese cocinero, pues, no muy aseado, su aspecto higiénico dejaba mucho que desear, pero, y lo único que hacía todos los días invariablemente, hacer un guiso de papas caldosas. Lógico que a los 4 o 5 días estábamos hartos de ese guiso. Yo lo que hacía al terminar nuestras labores de forestería, me dedicaba a colectar hongos, aquellos hongos que me enseñó mi padre. La gente de allí no los conocía, los desconocía por completo. Y se sorprendían cuando me veían colectando ese tipo de hongos. Me decían que para qué lo hacían. Y yo les decía que para comer. Y no se lo podían creer. Entonces yo le pedía permiso al cocinero para prepararlos como yo sabía, como mi madre me había enseñado. Yo los preparaba y en poco tiempo las mismas personas de allí me empezaban a llevar hongos, y se quedaban pendientes a ver cómo lo hacía yo. Entonces ya les enseñaba y les mostraba cómo debían de ser, desechaba los que a mi juicio no eran buenos y los preparaba. Era un tanto incómodo tener 8 o 10 pares de ojos ahí rodeándote, viéndote comer, pero poco a poco fueron perdiendo el miedo y los fueron probando. Entonces yo creo que de esa forma a mi padre también le enseñaron. No sé si un nativo de aquí o no sé si alguno de los muchos extranjeros que llegaron aquí a Pueblo Nuevo. Con el tiempo, bueno, pues se conocieron los champiñones, se daban en los llanos los famosos champiñones, o sanjuaneros, o sanjuanitos, el Agarica campestris. Entonces, bueno, ya se conocía otra especie, también son ricas, pero no tanto como la manita cesárea. Durante mucho tiempo esos fueron los hongos que se comieron aquí. Pero con el establecimiento de una escuela forestal en Pueblo Nuevo en los años 70 y con el convenio que se hizo entre dos países, México y Austria, llegaron especialistas aquí austriacos, su director Karl Fibinger, y llegaron otros austriacos, George Ertl, Joseph Stanfer y Bruno Ulm. Y dos de ellos nos decían, ¿cómo es posible que se estén comiendo esos hongos?
esos hongos son tóxicos. Para ellos eran tóxicos los Amanita cesárea. Y, y se sorprendían. Dicen, no, es que nosotros, los que nos comemos allá en Austria, desde luego que hay de estos hongos, pero los que nos comemos allá son de los boletales, el Boletus edulis principalmente. Incluso un solo hongo puede llegar a pesar hasta más de 1 kilo de peso. Y son muy ricos, deben de ser más ricos que estos. Con el tiempo también se fueron acostumbrando a comer de los dos, pero ellos fueron los que nos enseñaron también a distinguir los Boletus edulis. Esos eran los que ellos se comían. Hace 2 años, y gracias a la iniciativa que tuvieron ustedes, Aldo y Daniel Luján, a través del grupo Sierra Madre, se hizo la primera Feria del Hongo. Y por el esfuerzo que ustedes tenían, o que el esfuerzo que ustedes pusieron, el empeño que pusieron en eso, se trajo a especialistas, investigadores, micólogos, gastrónomos, hasta chefs, que nos mostraron cómo preparar otra variedad de hongos. Y nos mostraron también los investigadores que no solo los comestibles, los hongos comestibles eran útiles, sino que había hongos medicinales. Después de esas ferias, se hicieron 2 en el 2018, en agosto del 2018 y en el 19, pues nos dimos cuenta de que el género Rúsula, con sus distintas especies, también se podía comer. Aquí nosotros le decimos arroz y tiene un aspecto así como si fuera coral. Y también el Cantarellus, con sus distintas especies, y que nosotros le llamamos orejón. El nombre común que también se le da es rebozuelo. Y hemos aprendido Son ramarios. el ramaria. Sí. Y hemos aprendido que pues poco a poco hay más y más diversidad gracias al esfuerzo que han tenido ustedes. Y debo mencionar también al patrocinio que ha hecho Hostal Mexiquillo con su propietaria Sujei Delgado, que les ha brindado les ha abierto las puertas por allá en la ciudad Pueblo Nuevo Durango para que hagan esas ferias del hongo. En este año pues se encontraron con la dificultad de la pandemia del coronavirus y la tercera feria se va a hacer en forma virtual. Quiero recalcar que me dejaron sorprendido porque aún yo, como siendo profesional forestal, pues no esperaba esa respuesta y esa divulgación que se le dio a sus ferias, pero también me quedé un poco triste por la falta de apoyo que han recibido. Espero que este año se les otorgue más apoyo, que las diversas dependencias volteen a verlos y que sea todo un éxito.